Así que no puedes acercarte a Jesús y simplemente tratarlo con condescendencia como un noble y buen maestro judío, porque cruzó una línea muy seria. Y los judíos lo vieron con claridad. O es el Mesías, o es un blasfemo, y debe ser condenado a muerte. Esas son realmente las opciones que tienes. Cuando se trata de las diferencias entre el judaísmo y el cristianismo, como judío, cada vez que escucho a pastores hablar del cristianismo, muy a menudo pienso, bien, todo eso está en el Antiguo Testamento. La resurrección es un hecho histórico demostrable, así que creo que ese es el punto central. Debes decidir qué harás con Jesús. Lo que estás a punto de ver es una de las conversaciones más poderosas entre dos voces influyentes del mundo actual. Ben Shapiro, un famoso comentarista político y judío, conocido por su gran intelecto y razonamiento rápido, se sienta frente al pastor John MacArthur, un respetado erudito bíblico cuya vida de predicación ha impactado a millones de creyentes en el mundo. Es un enfrentamiento entre dos grandes cosmovisiones, el esfuerzo humano versus la gracia divina, el judaísmo versus el cristianismo. Todo en esta conversación conduce a una pregunta fundamental: ¿quién es Jesucristo? Y mientras vos observás con cuidado, yo te voy a compartir dos comentarios pastorales que te van a ayudar a tener un panorama más completo sobre lo que se está conversando, para fortalecer tu fe y para desafiarte a pensar con mayor profundidad sobre la verdad. Y no te pierdas el momento impactante cerca del final, cuando John MacArthur le dice algo a Ben Shapiro que claramente lo conmueve. Cuando se trata de las diferencias entre el judaísmo y el cristianismo, como judío, cada vez que escucho a pastores hablar del cristianismo, muy a menudo pienso, bien, todo eso está en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando dicen cosas como que el pecado tiene que ser limpiado por Dios, nosotros tenemos todo un día Yom Kippur dedicado a eso. Yo recito 3 veces al día un pasaje sobre el arrepentimiento delante de Dios, además de una sección adicional de arrepentimiento en las oraciones de la mañana. La idea de arrepentirse y confesar los pecados delante de Dios es algo propio del judaísmo, y lo ha sido durante miles de años. La idea de que Dios es soberano, obviamente, ambas religiones la comparten filosóficamente hablando. Dejando de lado el núcleo básico de la creencia en una historia o en un acontecimiento histórico en particular, si dejamos eso de lado, ¿cuál podría ser el factor clave que distingue la filosofía del cristianismo de la filosofía del judaísmo? Bueno, en primer lugar, no me gusta hablar de esto como una filosofía. Prefiero hablar de ello como una revelación, porque es divina. El mismo Dios que escribió el Antiguo Testamento escribió el Nuevo Testamento. Esa es mi convicción. La Escritura tiene un solo autor. Y necesito decir esto: yo soy cristiano por causa del Antiguo Testamento. Sin el Antiguo Testamento no sé si podría creer en el Nuevo Testamento. Y quizá eso te suene extraño. Pero ¿cómo sé que Jesús es el Mesías si no tengo todas las predicciones del Antiguo Testamento que lo definen cuando aparece? Por ejemplo, escribí un libro llamado El Evangelio según Dios, y está basado en Isaías 53, ese gran capítulo. Lees Isaías 53 y es la biografía del Mesías, el siervo del Señor. Allí se describe su venida, su rechazo, su muerte, su resurrección, su ascensión y su coronación. Explica el Evangelio en términos más específicos que cualquier capítulo del Nuevo Testamento. Fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Eso suena exactamente como la doctrina cristiana de la justificación, porque eso es precisamente lo que es. Luego dice que su vida fue cortada, y después dice que verá a su descendencia. Bueno, si su vida fue cortada, ¿cómo puede ver a su descendencia? Cuando yo muera no voy a ver a mi descendencia. Eso es la resurrección. Y finalmente está su coronación. Incluso hay en ese capítulo un cambio interesante porque comienza con el plural nosotros. Lo vimos, y era como una raíz de tierra seca, como una raíz que sobresale y hace tropezar, como un brote inútil que se corta. No tenía significado ni valor, y no había hermosura en él para que lo deseáramos. No encajaba en nuestra imagen mesiánica. No hizo lo que pensábamos que haría, no derrotó a los romanos ni estableció el reino. Simplemente no encajaba en nuestro modelo, así que lo consideramos como nada. El lenguaje allí es que lo consideraron como inexistente. Y eso es exactamente lo que pasó.
Lo rechazaron por completo, y los romanos lo tomaron como a un criminal y lo crucificaron. Luego aparece en ese capítulo una realidad impactante, como si el tiempo se detuviera, y se habla en tiempo pasado. Fue herido por nuestras iniquidades, fue castigado para nuestra paz. ¿Qué pasó? Zacarías dice: vendrá el día en que mirarán al que traspasaron y harán lamentación por él como por hijo único. Eso es lo que dirá el pueblo judío cuando mire a aquel a quien traspasaron y haga duelo por él como por un hijo único. Dirán: pensábamos que había sido herido por Dios. Pensábamos que estábamos haciendo la obra de Dios al quitarle la vida, porque era un blasfemo. Pero ahora vemos que fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Los judíos esperaban un Mesías y libertador político y nacional, no un siervo sufriente que viniera a liberarlos de la esclavitud del pecado. Ellos anhelaban paz política, pero Jesús vino para darles algo mucho más importante: paz para con Dios. Ellos imaginaban a Jesús viniendo en un caballo blanco, con ojos en fuego y una espada en la mano. Sin embargo, Él llegó montado en un asno, no conquistando por fuerza, sino por humildad y sacrificio. Entonces, cuando Jesús los llamó al arrepentimiento, a creer en Él como el Mesías enviado por parte de Dios, los judíos lo rechazaron. Y no solo lo rechazaron, sino que lo crucificaron delante de todo el pueblo, cumpliendo de esta manera la profecía que Isaías había anunciado 750 años antes de la llegada del Señor Jesús, y anticipando el lamento que todo verdadero israelita siente cuando se da cuenta de que crucificó al Hijo de Dios. Y esto es lo que lo hace tan interesante, porque cuando yo mismo leo el Nuevo Testamento, y obviamente no soy creyente en la divinidad de Jesús, pero cuando veo lo que Jesús realmente dice acerca del Antiguo Testamento, me parece muy similar a lo que dicen Zacarías o Jeremías. Jeremías dice que los sacrificios en sí mismos básicamente no sirven de nada si no hay un significado real detrás de ellos. Dios no estaba allí porque le gustara la carne asada. Tenía que haber un sentido verdadero. Y cuando Jesús aparece y dice: ustedes se están enfocando en todos los detalles del sábado sin reconocer realmente la razón del sábado, y luego lo lleva más allá del punto habitual, exagerándolo. Sin amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Exactamente. Y luego, para dejar claro el punto, incluso lo exagera más allá de lo que permitiría la ley judía. Por ejemplo, cuando dice que ustedes dejarían morir a alguien en una zanja en día de sábado, eso va en contra de la ley judía. No se puede hacer eso. Hay que violar el sábado para salvar una vida. Eso es ley judía básica, clara y establecida. Pero él está señalando algo. Ustedes están ignorando lo que es importante para concentrarse en el aspecto más trivial de la práctica. Y eso no es algo exclusivo de Jesús. Es decir, hay una larga tradición profética de personas que dicen exactamente eso. En el judaísmo moderno, a eso se lo llama musar. Básicamente, enseñar a la gente a comprender los valores que van más allá de la letra estricta de la ley. Por eso me resulta tan fascinante cuando hablo con personas que son verdaderos eruditos bíblicos del lado cristiano. Porque muchas de las áreas en las que los estudiosos cristianos piensan que el cristianismo se ha apartado drásticamente del judaísmo, yo creo que en realidad no son desviaciones tan dramáticas. Más bien parecen reflejos del judaísmo vistos desde un ángulo ligeramente distinto. Incluso en cosas como el Sermón del Monte, cuando se dice que hay que amar al prójimo como a uno mismo, o que hay que tratar al hermano como uno quisiera ser tratado. Todo eso también está presente en el Antiguo Testamento. No, yo creo que lo que Jesús hizo en el Sermón del Monte fue elevar la enseñanza de los rabinos. Elevarla, ir por encima de ellos. Él dijo: ustedes han oído que no se debe cometer adulterio. Yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. Él fue al corazón de la ley. Ellos estaban conformes con la aplicación práctica externa de la ley. Él no lo estaba. Así que yo diría que Jesús fue el judío más puro que jamás haya vivido, porque entendió la elevación de la ley hasta el corazón y el alma. Sería una responsabilidad monstruosa pensar que algún comité haya inventado a Jesús. Cuando incluso la gente de su tiempo decía: jamás hombre alguno habló como este hombre, queda claro que no parece ser producto de una invención humana. Puedes decir: bueno, Jesús fue un buen maestro, pero los buenos maestros no afirman ser Dios. No dicen: yo y el Padre somos uno. No dicen: yo creé el universo. Eso no es un buen maestro.
Eso es o un loco, un demente, o alguien que intenta llevar adelante un engaño enorme. Así que no puedes acercarte a Jesús y simplemente tratarlo con condescendencia como un noble y buen maestro judío, porque cruzó una línea muy seria, y los judíos lo vieron con claridad. O es el Mesías, o es un blasfemo, y debe ser condenado a muerte. Esas son realmente las opciones que tienes. Entonces, cuando me preguntas cuál es la diferencia moral entre el judaísmo y el cristianismo, no la hay. En cuanto a Dios, es el mismo. No tenemos el mismo Dios que los musulmanes. Alá no es el mismo Dios que Jehová. No compartimos dioses con ninguna religión falsa. Pero sí tenemos el mismo Dios que judíos y cristianos. Él es el único Dios verdadero, el Creador, el Dios vivo. Él es eterno por su propia naturaleza, no creado. El no creado. Creemos que Él es más de una persona en un solo Dios. Por eso Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. La relación procede de un Dios que tiene relación dentro de sí mismo. Pero la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo es qué hacemos con Jesucristo. El autor de Hebreos dice que si un sacrificio hubiera sido suficiente para expiar el pecado, habrían dejado de ofrecerlos. Pero nunca se detuvieron. Mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. Básicamente un sacerdote era un carnicero. Tenía sangre hasta la cintura. Literalmente era un carnicero. Y la frustración de eso, incluso en Yom Kippur, el día de la expiación, con todo ese derramamiento de sangre, año tras año tras año. Entonces ocurre algo absolutamente asombroso. Llegamos a la muerte de Jesucristo y en el momento de su muerte, el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo. El lugar santísimo queda abierto. Eso es una declaración de Dios, porque no pudo haber sido rasgado por hombres desde arriba hacia abajo. El camino a Dios queda abierto. Ya no hay barreras, porque se ha hallado un sacrificio adecuado. Este es el Cordero de Dios. Y de manera asombrosa, poco después de esto, todo el sistema sacrificial termina, porque ese es el sacrificio final. Y Dios valida ese sacrificio resucitándolo de entre los muertos. La resurrección es un hecho histórico demostrable. Así que creo que ese es el punto central. Debes decidir qué harás con Jesús. Ben Shapiro representa claramente al judaísmo, con su intento de arrepentimiento continuo, sacrificio de animales y las buenas obras de los hombres. Sin embargo, el pastor MacArthur explica que ninguna de estas cosas tiene poder por sí misma, que los sacrificios quedaron abolidos y que el arrepentimiento humano y las buenas obras de nada sirven si no fuese por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a este mundo, vivió una vida perfecta, murió y resucitó en favor de todos aquellos que creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Por lo tanto, todo el que recibe el perdón de Dios lo recibe por gracia, como un regalo inmerecido, por medio de la fe y el arrepentimiento. Y esta fe y este arrepentimiento es aceptado por Dios únicamente porque Cristo vivió una vida perfecta, murió en una cruz y resucitó para que esos creyentes sean aceptados por el Padre. Él fue el Cordero de Dios, un Cordero sin mancha y sin defecto. Dios puso sobre él los pecados de todos nosotros. Esta es una verdad teológica impactante, porque todas las personas que alguna vez creerán a lo largo de la historia humana tienen sus pecados cubiertos por Cristo. Incluso aquellos que creyeron remontándose hasta Adán, todos ellos necesitaban un sacrificio que pagara el precio de sus pecados, ya fuera que su fe ocurriera antes de Cristo o después de Cristo. Cristo es el punto central, así que Él carga en su cuerpo todos los pecados de todos los que han creído a lo largo de la historia humana. Es algo asombroso de considerar, Dios poniendo todo el pecado y todo el castigo sobre Él. La gente dice, bueno, ¿cómo puede una sola persona soportar eso? La respuesta es porque Él es una persona cósmica, un ser eterno. Es inmensamente superior a nosotros, con la capacidad de recibir ese castigo. Entonces reúne todo el castigo por todos los pecados de todas las personas, porque el pecado debe ser castigado. Dios es santo, y eso libera a Dios al satisfacer su justicia para ofrecer gracia a todos los que creen en Él. Creo que los creyentes judíos del Antiguo Testamento, los que verdaderamente creían en Dios y se arrepentían, estaban esperando ese sacrificio, sabiendo que ningún sacrificio animal lo había logrado jamás, porque tenían que volver y ofrecer otro, y otro, y otro. ¿Cuándo iba a venir el único sacrificio? Y por eso Isaías 53 es tan crucial, porque es el punto focal. De hecho, es el punto focal de Isaías. Isaías es un libro interesante. Tiene 66 capítulos, como la Biblia.
Los primeros 39 son de juicio, como el Antiguo Testamento, y los 27 siguientes tratan sobre la salvación, como el Nuevo Testamento. Los primeros 9 de esos 27 hablan de la salvación de Israel frente a las naciones que la rodean. Los últimos 9 de la salvación del mundo, del nuevo cielo y la nueva tierra. Y los 9 del medio tratan de la salvación personal e individual. Y en el centro de esos 9 centrales está Isaías 53. Es impresionante. Ese libro de Isaías lo une todo. Y cuando se va estrechando el foco, llegas a «fue herido por nuestras transgresiones», y esto se convierte en la confesión de todos los que creen en Cristo, incluido un día Israel. Así que quiero decirte esto personalmente. Tú eres un testimonio de la gloria de Dios en el hombre. Veo la belleza de la creación de Dios en ti. Veo el uso de la razón, la compasión y el cuidado. Veo muchas cosas en ti. No estoy negando ese reflejo de Dios en tu vida. Pero digo esto, o crees que Jesús es el Salvador o no lo crees. Y eso lo cambia todo. La verdad es que como este judío, así es el corazón de todos los seres humanos. Así somos todos nosotros por naturaleza. Queremos ganarnos el cielo de alguna manera. Queremos realizar buenas obras. Queremos ser aceptados por algo que nosotros hacemos. Pero Dios nos dice, no te acepto por nada de lo que hagas ni por nada de lo que sos, sino que te acepto única y exclusivamente por la vida, muerte y resurrección de mi Hijo, por la persona de mi Hijo Jesucristo, porque Él pagó tu deuda y ahora puedo abrirte la puerta de mi casa y recibirte en el gozo eterno. Entonces, no tenés que ganarte el amor de Dios. De hecho, no podés ganarte el amor de Dios. La única forma es que vayas a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo que Él no fue un hombre, Él no fue un mero hombre igual que usted, igual que yo. Jesús fue y es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Aquel que pagó nuestra deuda. Él murió porque nosotros debíamos morir. Y Él resucitó demostrando que puede resucitarnos a nosotros. Y además vivió una vida que nosotros nunca vamos a poder vivir. Así que en la cruz Cristo dijo, consumado es. Nada podemos quitar, nada podemos agregar a la obra perfecta de Cristo. Te invito, te aliento y te ruego delante de Dios y de parte de Dios que si escuchaste la voz del Espíritu Santo hoy, no endurezcas tu corazón y vayas a Cristo en arrepentimiento y fe. Lo que acabas de ver hoy fue otro capítulo de Reformate, un momento para charlar de teología. Si te gustó este video, cuando YouTube te recomiende otro, dale clic, entra y compartilo a todas las personas que necesiten, como vos y como yo, el mensaje de gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo a Él sea la gloria. Que Dios te bendiga.